nuevamente a todos. En este video, como continuación pues de la serie que veníamos trabajando, empezaremos entonces con la creación de contenido dentro de nuestros componentes. En este caso, pues el contenido del listar usuario works. ¿Cuál va a ser la idea principal? La idea principal es que terminemos construyendo un CRUD básico sobre, en este caso, la entidad que sería usuario, ¿cierto? Entonces vamos a nuestro Visual Studio Code y empezamos entonces a trabajar. Lo ideal es, como tenemos Bootstrap, hacer aprovecharse pues de las características de vista de Bootstrap, ¿cierto? Para poder empezar como a trabajar. Entonces, como vamos a empezar a meter contenido dentro de este listado de usuario works, ¿cierto? Lo ideal es utilizar Bootstrap. Entonces, vamos entonces al HTML de este componente, ¿cierto? Del listado de usuario, para empezar como a trabajarlo. Entonces vamos primero a buscar un contenido estático y vamos poniéndolo dinámico a medida que vamos avanzando. Entonces, para ahorrar tiempo y esfuerzo, vamos a la página de Bootstrap y buscamos ahí lo típico, una tabla, ¿cierto? Para poner un primer componente dentro de nuestro aplicativo. Entonces vemos que tenemos varias opciones, una tabla básica, una tabla ya con colorida, ponemos aquí la stripped, que es la más común para que las líneas de las filas se vayan intercalando entre oscuro y claro, o esta con el hover, o podemos combinarlo. Entonces, para efectos prácticos utilizaríamos esta stripped, ¿cierto? La tabla de stripped con estas columnas que tenemos aquí de ejemplo. Nos copiamos entonces el código HTML para evitarnos el estrés. Antes de agregar nuestra tabla, lo ideal sería crear un contenedor tipo fila para respetar el grid layout que utiliza Bootstrap, ¿cierto? Le decimos que una fila con una columna de 12 para que ocupe todo el espacio, y ahora sí dentro de esta ponemos nuestro código de la tabla, ¿sí? Con esto, si refrescamos o guardamos, teóricamente deberíamos tener, bueno, aquí nos está sacando un problema por estos arroba, que lo está asumiendo como si fueran variables de la plantilla y no lo son, ¿cierto? Ahora sí, guardamos y ya vemos que tenemos esta tabla con el estilo de Bootstrap. Agreguémosle entonces las clases que queríamos, por ejemplo la table stripped, para que intercalado se ponga oscuro y claro para poder tener una mejor visualización. Y un toque también interesante sería el table hover, para que cuando yo pase el mouse por encima se resalte la fila que estoy viendo, ¿cierto? Listo, entonces ya tenemos nuestra tablita disponible aquí, que es lo ideal. Antes de empezar a trabajar, volverla dinámica. ¿Y cómo la volvemos dinámica? De forma dinámica podríamos tranquilamente crear un modelo y empezar a trabajar con él, ¿cierto? Entonces, dentro de nuestro aplicativo, aquí en el app, creamos una nueva carpeta para que almacene nuestros modelos, ¿cierto? Y creamos un modelo dentro de él, ¿cierto? En este caso, como sería el de usuario, hicimos usuario.ts y aquí ya tenemos nuestro export para indicar que es público. Aquí hay dos conceptos que deberíamos tener claros. Si digo export class usuario, es una forma de definir totalmente válida nuestro modelo, ¿cierto? Pero la desventaja que tienen las clases es que en TypeScript me va a obligar a, si yo pongo que tengo un ID, ¿cierto? Una propiedad ID de tipo numérico, si nos fijamos, me va a obligar a que exista un constructor que inicialice esa variable, ¿cierto? Esa es una opción. O si yo nada más necesito mi modelo para definir la plantilla y no voy a crear opciones o métodos adicionales dentro de la clase, lo ideal también podría ser definirle esto como una interface y ya me evito el trabajo de tener que definir un constructor para inicializar todos sus valores, ¿cierto? Entonces, para efectos prácticos, creemos dos propiedades, un nombre, un string, y podría ser una fecha de registro, ¿cierto? Fecha de registro, y decimos que es del tipo fecha. Ok, tenemos nuestra interfase, que ya la podríamos usar a nivel de la vista, ¿cierto? ¿Cómo hacemos esto dinámico? Entonces, creamos las cabeceras. En la primera vamos a mostrar el ID, en la segunda mostraríamos el nombre,
¿cierto? En la siguiente mostraríamos la fecha de registro, y en la siguiente habría un campo libre para las opciones, ¿cierto? Para que creemos el cruce completo tendríamos las opciones de pronto editar y eliminar ahí. Listo, vamos aquí, vamos bien. Ahora, ¿cómo hacemos dinámico esto? Por ahora, en videos siguientes haremos la conexión ya con una API y una base de datos, pero por ahora asumamos que nos está llegando información desde una API. ¿De a qué parte del componente nos llegaría esa información? Nos llegaría la información al componente de TypeScript relacionado directamente con la vista que estamos trabajando. Entonces, ¿cómo nos llegaría la información desde una API? Lo común es que nos llegue siempre un vector, ¿sí? Un vector con la información que necesitamos, pero lo ideal es que esa información siempre esté tipada para no estar trabajando todo el tiempo con tipos de datos any, ¿cierto? Que el tipo de dato any es cualquier tipo, entonces me tocaría a mí como desarrollador estar preguntándome qué elemento me llegó, qué tipo de dato es, y estar casteándolo o estar asumiendo propiedades que no sé si las tiene o no las tiene, entonces puede conllevar mucho a errores en tiempo de ejecución, ¿sí? Entonces lo ideal es que los tipemos. ¿Cómo lo tipamos? Entonces decimos, hey, voy a recibir una variable que voy a llamar vector usuarios. Le voy a poner el nombre de vector para que nos quede un poco más claro y no causar confusión. Entonces mi variable se llama vector usuarios y es del tipo usuario, la interfaz que acabamos de definir. Si ustedes se notan, aquí se acaba de importar el modelo que acaba de definir. ¿Y cómo le indicamos esto que es un vector? Simplemente le ponemos los corchetes. Entonces ya esta variable, vector usuarios, es del tipo usuario, pero es un vector, ¿sí? Listo, con eso debería ser suficiente. Sin embargo, como todavía no tenemos API, lo ideal es inicializar esta variable con algunos datos para poder hacer nuestras pruebas, ¿cierto? Entonces aquí, si la dejo así, como está esta línea, estaría declarando la variable de este tipo y la estaría inicializando como un vector vacío, ¿sí? Pero entonces no la iniciemos vacía, iniciémosla con datos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Abrimos aquí un objeto, ahorro y cierro llaves, entonces ya esta sería la posición 0 de este vector. Entonces aquí adentro vemos que muestra completa, entonces el ID puede ser el 1, coma, la siguiente propiedad, 2 puntos y el valor, entonces en este caso decimos que es Omar, y una fecha de registro. Entonces tranquilamente le podemos aquí decir que me genere una nueva fecha del sistema, ¿cierto? Cogiendo la hora del sistema y la guardamos aquí. Que quiero otro elemento, coma después de ese, abro nuevamente llaves y cierro llaves y empiezo también el siguiente ID. Aquí simplemente estoy simulando información como si yo me estuviera llegando, estos objetos me estuvieran llegando desde la API, ¿cierto? Entonces aquí también podríamos tranquilamente new date, ¿sí? Listo, tenemos dos registros. Ahora, ¿cómo hacemos que esta tabla, que hasta el momento es estática, se genere dinámicamente con respecto a los datos que tiene este vector? Vamos entonces a listar component, ¿cierto? A la parte del HTML y que nos interesa identificar qué parte del modelo va a cambiar, ¿cierto? Por ejemplo, en mi vista esto va a ser siempre estático, ¿cierto? Las cabeceras que voy a mostrar, pero lo que va a estar cambiando es el body de la tabla, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que cambia realmente dentro del body? Vemos que lo que realmente puede cambiar dentro del body es la fila como tal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Borramos esta y dejamos una sola aparición de la fila, ¿cierto? Una sola fila, la primera fila. ¿Qué pasa? Entonces, yo puedo esta fila, todo este bloque HTML, todo este TR que abre aquí y cierra aquí, lo puedo generar de forma dinámica gracias a las funciones comunes de la plantilla de Angular, ¿cierto? ¿Cuáles son esas? Hay un montón, hay como en todo desarrollo, hay un condicional, hay iteraciones y hay combinación de ambas, ¿cierto? Entonces, en este caso, de forma dinámica me interesa este vector que tengo aquí en el TypeScript, recorrerlo y por cada registro, por cada posición del vector, crear una nueva fila y crear los datos dentro de la fila, ¿cierto? Entonces es muy sencillo. Aquí dentro de la fila hacemos uso de las directivas de Angular. Una directiva en Angular se traduce básicamente como si fuera un atributo más de la etiqueta HTML, ¿sí? ¿Cuál sería esa directiva? La directiva de ng-for. Entonces las directivas en Angular en este caso para ese tipo de trabajo de plantillas se hacen con asterisco y de ahí para allá puedo utilizar la que necesite, ¿cierto? En este caso me interesa la ng-for, ¿sí? Que es para iterar. Bien.
¿Cómo se utiliza el ng-for? Muy fácil, simplemente declaramos una variable del tipo led para uso local, ¿cierto? Dentro de ese for le podemos decir que va a ser la variable usuario y que va a ser tomada de el vector usuarios, ¿cierto? Esta variable de vector usuarios viene, es la que está justo aquí, esta. Como están linkeados ambos el archivos, el HTML, el componente TS, él puede ver tranquilamente todas las variables que nosotros declaremos aquí dentro de esta clase. Entonces por eso es que podemos usarla aquí de forma directa. Entonces, ¿qué va a hacer él? Él funciona a nivel de for each. Coge el vector y por cada iteración lo que encuentre en cada posición lo va a almacenar en la variable us. Por tanto, la variable us va a ser del tipo usuario. Entonces vamos a poder acceder a todas las propiedades de usuario, ¿sí? Entonces, en la primera columna va el ID. Entonces aquí hacemos uso de lo que se llama interpolación en Angular. Yo como combino, interpolar es combinar código HTML estático con variables o métodos que yo puedo tener del lado del TypeScript, ¿sí? ¿Cómo se interpola? Simplemente en la parte del HTML que quiero acceder al TypeScript, abro dos veces la llave y cierro dos veces la llave. Y aquí en el centro voy a tener acceso al TypeScript, ¿cierto? Entonces yo le digo, vea, la variable usuario, punto, aquí me va a mostrar usted el ID. Y lo que va a hacer el interpolado es, va a ir a coger esta variable de este bus en la iteración que vaya y me lo va a imprimir justo en esta parte del HTML, ¿ok? Repetimos el proceso para los demás, le decimos que aquí va a mostrar el nombre, ¿cierto? Us.nombre, ¿cierto? Cerramos el interpolado. Aquí lo escribimos un poco mal, eso. Y aquí sería el us.fecha de registro, ¿sí? Cerramos el interpolado y ya con solamente hacer esto, si voy a la vista vemos que ya dinámicamente se está cargando la vista, la tabla, pero con los datos que tengo en el vector, ¿ok? Entonces ya no, esta tabla es dinámica. Si el vector tuviera 20 posiciones, lo que va a hacer es aparecer 20 filas mostrándome los datos de cada uno de esos elementos, ¿ok? Ahora, por cada elemento yo puedo tranquilamente hacerlo dinámico. Yo le puedo decir, vea, como quiero que cada elemento tenga su botón de editar, eliminar, ¿cierto? Entonces lo puedo hacer aquí y él va a repetir el mismo botón para cada uno de los elementos. Si este sería el de editar, le podemos poner tranquilamente que es un botón de warning para que nos ponga amarillo. Vamos aquí, le decimos editar, ¿sí? Y copiamos y pegamos y ponemos el botón de eliminar. Más adelante les podremos ver la respectiva funcionalidad. Eliminar. Estaba pensando en inglés, eliminar aquí, ¿sí? Y aquí el eliminar por lo general es el danger, ¿sí? Vamos aquí, refrescamos y vemos que tenemos nuestros dos botoncitos, ¿cierto? Ya después les ponemos un poquito más bonito dándole un espaciado. Que podemos dárselo aquí. Le decimos un margin al final de, puede ser un 1, ¿sí? Y ya se separan un poquito. Ok, ya con eso es más que suficiente. ¿Qué continuaría en las siguientes entregas? Cómo crear una modal, cómo levantarte, digamos, el editar en una modal, crear el formulario y hacer el data binding del modelo. Para que no me quede este it works aquí, que no me gusta, vamos a hacer algo sencillo. Vamos al Footer, al HTML y le ponemos simplemente un salto de línea. Creamos un div también. Puede ser row div call que valga el 12 y le decimos copyright 2024, que es el año en que estamos haciendo este video, ¿sí? Y simplemente le decimos text align listo, para que nos quede por lo menos un pie de página relativamente decente. Ahora sí, entonces en el siguiente video arrancaríamos con el tema de las modales.